Buenos días. Vamos a seguir hablando de un punto clave que marcará la política en 2025. La amnistía espera el examen del Constitucional y de Europa tras una aplicación desigual. La mitad de los casi 200 amnistiados han sido agentes de las cargas del 1 de octubre, mientras que dos juezas de Barcelona han discrepado del Supremo y sí han amnistiado la malversación del procés. Una jueza se desmarca de la tesis del Supremo contra la amnistía y archiva una causa por malversación del procés. La aplicación de la amnistía al procés por parte de los tribunales ha sido tan o más compleja que su negociación política. Ya os comentaba lo que nos decía Javier Pérez Royo, el catedrático de Derecho Constitucional. Pues medio año después de la entrada en vigor de la norma, los jueces la han aplicado de forma desigual y en ocasiones al ralentí. Hay sonoras exclusiones como la de Carles Puigdemont e incluso casos que los tribunales todavía tienen que resolver pese a que la ley les daba 2 meses para hacerlo. Yo me imagino al sinvergüenza ese delincuente narcotraficante que tenemos ahí detrás, boca abajo, diciéndole a Puigdemont que si acepta una moción de censura y le vota a él como presidente, el Tribunal Supremo retirará el recurso de inconstitucionalidad de la ley para que Puigdemont pueda ser amnistiado. Son tan mafiosos en el PP que no imaginarse eso sería de gilipollas. Feijóo está jugando con la justicia y está jugando precisamente con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que decía Cosidó que gobernarían por la puerta de atrás. Por si al cuadro le faltara complejidad, la ley de amnistía tiene pendiente pasar un examen decisivo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya os he dicho. Entre ambas instancias suman un total de 22 impugnaciones contra la ley de amnistía. Los primeros recursos en el Constitucional se resolverán en 2025, aunque podrían retrasarse al año siguiente. Hemos quedado que a lo mejor en octubre, pero a lo mejor puede ser en enero, febrero o marzo. En fin, resolver las cuestiones prejudiciales registradas ante el tribunal con sede en Luxemburgo puede que sea, o que haga, que sea un poquito más tarde. Los 6 meses con la norma en vigor han dejado algunas situaciones jurídicas que en ocasiones chocan con la previsibilidad que se supone a los tribunales de justicia. La malversación de fondos públicos para el procés sí ha sido amnistiada por 2 juezas de Barcelona, como ya os he dicho. Y ha sido en relación a 3 exaltos cargos de Convergencia, pero ha sido explícitamente excluida de la amnistía por parte del Tribunal Supremo para Puigdemont y los escuchellers condenados. A ello hay que sumar una aplicación desigual en función del tribunal y en muchas ocasiones al ralentí. La mayoría de jueces que ejercen en Cataluña decidieron en el plazo conferido por la ley de amnistía, pero hay casos que no se han amnistiado hasta este mes de diciembre pasado, como los bomberos de Girona, imputados por colaborar con el 1O. Otros rechazos a la amnistía, como el de un informático que afronta una petición de 18 años de cárcel. Estos se decidieron en noviembre y no hubo nada. Incluso hay 2 amnistías sensibles para el mundo soberanista que no se ha negado ni concedido, sino que medio año después siguen inmersas en un enredo procesal sobre el juez que debe resolverlas. Se trata del caso de la treintena de ex altos cargos, empresarios y funcionarios imputados por el 1O y el de los 5 integrantes de la sindicatura electoral del 1 de octubre.
Según el último balance realizado por la organización antirrepresiva Alerta Solidaria, tras 6 meses con la norma en vigor, la amnistía ha concedido 195 personas. 96 de ellas policías investigados por las cargas del 1. Qué cosas, ¿eh? Otros 84 son manifestantes o activistas encausados por disturbios, mientras que 15 son expolíticos o altos cargos. Pero los policías los primeros. La previsión de la Fiscalía antes de la entrada en vigor de la norma indicaba que la ley afectaría a 486 personas, aunque de este cálculo hay que restar la veintena de ex investigados en Tsunami Democratic y la trama rusa, que la tiene también. Las dos causas de dos de los jueces que más se opusieron a la norma, Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre. Sí, y que se archivaron por errores de los magistrados sin necesidad de aplicar la norma. Uno de los últimos cargos en ser amnistiado fue el pasado 5 de diciembre, el exsecretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras. Estaba investigado en Barcelona por malversación por haber destinado fondos públicos a gastos del 1 como el buzoneo de sobre y papeletas. La jueza lo amnistió al constatar que dispuso de esos fondos públicos con la intención de procurar la independencia de Cataluña sin que conste enriquecimiento personal. Pese a versar sobre gastos con el mismo objetivo, el procés, la interpretación que hizo el Supremo para no amnistiar a Puigdemont y los exconsellers fue opuesta al considerar que sí había enriquecimiento personal, porque los dirigentes no sufragaron los gastos de su bolsillo, que se tiene que ser gilipollas para poner eso en un auto. Una interpretación que por primera vez rompió la unanimidad que hasta entonces había mantenido el alto tribunal en relación al proceso. El resultado fue la exclusión de la amnistía del líder de Junts, Carles Puigdemont, y de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. 7 años después del otoño soberanista, ambos siguen dirigiendo sus partidos, pero el Supremo ha frustrado por ahora el objetivo de olvidar las causas penales para encauzar en terrenos exclusivamente políticos el debate soberanista. Son unos cobardes con toga, mi modo de ver. Están chantajeando a la democracia, están chantajeando al legislativo y están chantajeando al ejecutivo. Los jueces, cometiendo delito de chantaje. Otros 28 manifestantes han visto rechazadas sus peticiones de amnistía al no versar las protestas por las que estaban encausados en el proceso, mientras que 23 políticos o exaltos cargos tampoco han sido amnistiados, según los cálculos de Alerta Solidaria. El debate en el Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tienen plazo para resolver los recursos contra la amnistía. En conjunto son 20 los recursos que el tribunal tramitará contra la norma, 15 de las comunidades autónomas, todas las del PP, y Castilla-La Mancha, como no podía ser de otra manera, Paje, pues metiendo el dedo en el culo. 3 del Tribunal Superior de Justicia, 1 del grupo parlamentario del PP en el Congreso, y el primero de todos que marcará la línea a seguir, la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala Segunda de lo Penal del Supremo. A ellos habrá que sumar las impugnaciones de los excluidos de la norma. Antes de empezar a debatir los recursos, el tribunal tendrá que decidir si aparte de las deliberaciones sobre la amnistía a alguno de los jueces recusados, por ejemplo, al magistrado conservador José María Macías, a quien la Fiscalía le acusa de falta de imparcialidad, evidentemente, porque fue uno de los primeros en que se opuso a la ley de amnistía. Está contaminado, tóxico, fuera. Porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, apoyó los 2 informes contrarios a la norma junto con el Hernando y la Espejer. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Pues fuera. En síntesis, los recursos ante el Constitucional no se refieren tanto a casos concretos, sino a una falta de encaje de la amnistía en la Carta Magna. El Supremo, por ejemplo, alega que la norma vulnera tanto el derecho de igualdad ante la ley como el de la seguridad jurídica. El debate
entre juristas sobre la constitucionalidad de la ley tendrá ahora réplica en el órgano de garantías que cuenta con una mayoría progresista. El Supremo no ha jugado la carta de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí ha efectuado la Audiencia Nacional, como no podía ser de otra manera, llena de mafiosos del partido judicial, y el Tribunal Superior de Justicia, al considerar que la amnistía es contraria a la Directiva Europea contra el terrorismo y al derecho comunitario. Esto ha dejado a la espera de la amnistía a los CDR acusados de terrorismo y a los colaboradores de Oriol Junqueras, acusados de organizar el 1O. En suma, este año 2025 es clave para determinar si es posible el borrón y cuenta nueva pretendido por la amnistía. Es muy simple. Es simplemente aplicar la Constitución y no ceder a las trampas del Tribunal Supremo y esa sala de lo penal que aún siguen manejando por la puerta de atrás. Chicos, chicas, seguiremos hablando del tema. Que tengáis buen día.